el sol dorado iluminaba los vastos campos donde Jacob guiaba su caravana. Tras años de servicio en la casa de Labán, su suegro, finalmente regresaba a la tierra que Dios le había prometido. A su lado, Raquel, la mujer que más amaba, avanzaba con una sonrisa llena de esperanza. Había esperado mucho tiempo para que Jacob la tomara como esposa, y aunque su vida había sido marcada por rivalidades y dificultades, ahora miraba al futuro con ilusión. Raquel siempre había sido la mujer más hermosa del campamento, admirada por su gracia y dulzura. Sin embargo, su corazón guardaba una herida profunda. Durante años no pudo concebir un hijo. Mientras veía a su hermana Lea y a las siervas de Jacob dar a luz, su alma se llenaba de tristeza y desesperación. Llegó a suplicar a Jacob con lágrimas: «Dame hijos, o me muero». Dios escuchó su clamor, y en su tiempo perfecto le concedió un hijo, José, a quien Raquel amó con toda su alma. Pero en su corazón anhelaba más. Conforme avanzaban en su travesía, Raquel sintió que su vida al lado de Jacob finalmente había encontrado estabilidad. Pero lo que ella no sabía era que el momento más doloroso de su vida estaba por llegar. En los días previos al parto, Raquel experimentó un cansancio inusual. Aunque intentaba disimularlo para no preocupar a Jacob, su cuerpo mostraba signos de fatiga. Las largas caminatas, el polvo del camino y el peso de su embarazo parecían agotarla más de lo normal. A veces, en las noches, se llevaba la mano al vientre con una mezcla de emoción y temor. Sabía que pronto daría a luz, pero algo en su interior le susurraba que no todo sería fácil. El campamento avanzaba lentamente hacia Belén, cuando Raquel sintió un fuerte dolor en su vientre. Era el momento de dar a luz a su segundo hijo. La noticia llenó a Jacob de gozo, pero su expresión cambió al ver la angustia reflejada en los ojos de Raquel. La labor de parto era difícil, más de lo que nadie había imaginado. Las mujeres rodeaban a Raquel, tratando de darle apoyo, pero sus gritos de dolor resonaban en el aire. El tiempo pasaba y las fuerzas de Raquel se agotaban. Su rostro estaba pálido y su respiración se hacía cada vez más débil. La partera, con voz temblorosa, le dijo: «Ánimo, porque también este hijo tendrás». Pero el rostro de Raquel reflejaba un sufrimiento profundo. En medio del dolor, Raquel comprendió que su vida se apagaba. Con un último esfuerzo, tomó la mano de la partera y con voz débil susurró: «Lo llamarás Benoni, hijo de mi tristeza». Su corazón estaba destrozado, porque no vería a su hijo crecer. Cada aliento era más pesado que el anterior. Jacob llegó a su lado, sosteniéndola con ternura. Pero nada podía detener lo inevitable. Raquel, la mujer por la que Jacob había trabajado 14 años, la esposa de su amor, la madre de José, estaba muriendo en sus brazos. Las mujeres del campamento sollozaban en silencio mientras intentaban mantener la calma. El viento soplaba entre las carpas, como si la misma naturaleza lamentara la inminente partida de Raquel. Su mirada, que alguna vez había sido resplandeciente y llena de vida, ahora se apagaba lentamente. Con cada respiración, se despedía en silencio de la vida que tanto había anhelado. La caravana se detuvo en un silencio sepulcral. Raquel había partido. Jacob, con el corazón destrozado, sostuvo a su hijo en brazos y en un intento por redimir el dolor de su esposa, cambió su nombre a Benjamín, que significa «hijo de mi diestra». El dolor de Jacob fue inmenso. Había perdido a la mujer que más amaba en el mundo. Con manos temblorosas, preparó un lugar especial para su descanso final. Levantó una columna sobre su tumba, en Belén, como un recordatorio eterno del amor y sacrificio de Raquel. El silencio que dejó la muerte de Raquel fue abrumador. El campamento entero sintió su ausencia, pero ninguno más que Jacob. El hombre que la había amado con devoción, que había trabajado 14 años por ella, ahora enfrentaba su peor dolor. Con cada paso que daba, con cada susurro del viento, su mente volvía a ese momento, viendo a Raquel aferrarse a la vida,
luchando hasta el último aliento por su hijo. Aún con su corazón desgarrado, Jacob debía tomar una decisión. No podía detenerse en el dolor, pues tenía un pueblo y una familia que liderar. La caravana debía seguir adelante. Sin embargo, el peso de la pérdida lo hacía vacilar. La columna que levantó en la tumba de Raquel no solo era una señal de duelo, sino un recordatorio de lo que el amor verdadero significaba. Cada vez que miraba a Benjamín, sentía la presencia de Raquel, la memoria de su último sacrificio. Pero las heridas emocionales de Jacob no eran las únicas que debía enfrentar. El futuro de sus hijos estaba en juego, y los conflictos entre ellos no tardarían en surgir. José, el primogénito de Raquel, creció con la tristeza de no conocer a su madre, pero su padre lo protegió y lo amó con especial ternura. Esto, sin embargo, generó celos entre sus hermanos, marcando el inicio de una historia que cambiaría el destino de Israel para siempre. Los años pasaron y Jacob continuó su viaje. La promesa de Dios seguía vigente, pero el vacío que dejó Raquel nunca desapareció. Con el tiempo, sus hijos crecieron y tomaron caminos distintos, pero José, el hijo de Raquel, se convirtió en el predilecto de Jacob. El amor que Jacob no pudo seguir brindando a Raquel, lo volcó sobre José, lo que provocó resentimiento entre sus otros hijos. Los celos crecieron con el tiempo y finalmente estallaron cuando los hermanos de José, movidos por la envidia, lo vendieron como esclavo a Egipto. Lo que parecía una tragedia más en la familia de Jacob resultó ser parte del plan divino. José, en tierras extranjeras, sufrió muchas pruebas, pero Dios lo levantó para ser el gobernador de Egipto y finalmente el salvador de su propia familia. En sus últimos días, Jacob viajó a Egipto y se reencontró con José. El mismo hijo que había llorado y creído muerto durante tantos años, estaba vivo y prosperando. El destino de la descendencia de Raquel no fue la tragedia, sino la redención. A través de José y Benjamín, Dios aseguró el cumplimiento de su pacto con Jacob y su descendencia. Cuando Jacob murió, fue llevado de regreso a Canaán para ser sepultado en la cueva de Macpela, junto a sus antepasados. Pero la tumba de Raquel permaneció en el camino de Belén, un recordatorio del amor, el sacrificio y la promesa de Dios en medio del dolor. La historia de Raquel nos deja muchas enseñanzas profundas sobre el amor, el sacrificio y la soberanía de Dios. Su muerte no fue un castigo, sino un evento dentro del gran propósito de Dios para su pueblo. A veces, el sufrimiento y la pérdida parecen no tener sentido, pero con el tiempo, Dios muestra su plan perfecto. Raquel anheló la maternidad, y aunque su vida fue corta, sus hijos jugaron un papel clave en la historia de Israel. José, a través de su liderazgo en Egipto, aseguró la supervivencia de su familia en tiempos de hambruna. Benjamín, el hijo de su dolor, se convirtió en una tribu fuerte dentro de Israel. Así como Jacob sintió la pérdida y el vacío, muchas veces en nuestra vida enfrentamos situaciones donde el dolor parece insuperable. Pero la historia de Raquel nos recuerda que Dios nunca abandona a los suyos. Su amor es más grande que nuestras pérdidas y su plan es más profundo de lo que podemos comprender. Cada dificultad, cada momento de sufrimiento, puede ser una pieza clave en el propósito de Dios. Si confiamos en Él, aún en medio del dolor, veremos su mano guiando nuestra historia hacia un propósito mayor.